Hola amigos, buenos días. Qué rico volvernos a encontrar. Hoy, un día final de semana, después de tener una semana con muchas cosas maravillosas, de pronto otras no, pero estamos de nuevo juntos para compartir con el Señor. Hoy tenemos un saludo muy especial de Omar y Raquel, quienes desde su hogar nos van a motivar para seguir unidos, para permanecer en Cristo. Después, Pablo Novoa en la prédica va a hablar de los versículos 8 al 13 del libro de Judas y nos previene de cómo hay falsos cristianos entre nosotros y cómo aprender a detectarlos, encontrar esos comportamientos errados para poder entender un poco en cuál es nuestro entorno. Luego tendremos dos hermosas alabanzas. Nos acompaña el día de hoy Santiago Benavides, quien nos cantará una canción claramente de su autoría, donde nos habla de la maravillosa espera de esa segunda venida de Jesucristo. Y luego viene Juliet, una amiga que también queremos mucho y que canta hermoso a nuestro Señor alabándolo. Así que permanezcamos unidos, permanezcamos juntos, quédate hasta el final del servicio para que sintamos ese abrazo de comunidad y podamos seguir adelante en medio de esta situación. Bienvenidos. Hola querida iglesia de Confraternidad Chía, esperamos en Cristo que todos estén bien, que pronto esta situación pase para podernos reencontrar y poder volver a nuestra casa y a nuestro hogar, que es en la iglesia, ¿no? Pedimos a Dios que cada uno de ustedes los guarde, los cuide y los proteja siempre y que prontamente la iglesia pueda volver a abrir para sentirnos nuevamente en la presencia de Dios. Muchas bendiciones y muchos abrazos a todos. Un saludo para todos, sigamos confiando en que Dios tiene el control de cada situación que pasa en nuestras vidas. Un abrazo con mucho amor y que Dios los bendiga. Chao. Tantos años huyendo y esperando, y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la ventana lo vi, subiendo penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma sino un báculo. Me costó percibir lo que me esperaba. Buenos días, confrachía. Este trozo del cuento de Jorge Luis Borges es un preámbulo para el mensaje de hoy. Peligro, falsos maestros encubiertos. Estamos en nuestra serie ¿A quién oímos y qué oímos? Y para ello estamos estudiando la epístola de Judas. Y Judas nos está advirtiendo que se han infiltrado hombres encubiertamente en la iglesia. Recuerdo una película de Harrison Ford y Brad Pitt que se llama Enemigo Íntimo. Nos está contando sobre un policía de Nueva York de descendencia irlandesa que acoge en su casa a Roy, un joven irlandés que está recién emigrado. Cuando este hombre, Rory llega a la casa de este policía, estrechan y crean una amistad muy fuerte, muy hermosa, sin saber que este joven era un terrorista muy buscado en Gran Bretaña. Muchas veces pasa eso en medio de la iglesia. Nosotros consideramos que absolutamente todas las personas que llegan con unos fines y unas intenciones muy buenas. Pero en realidad a veces esas intenciones buscan algo oculto, algo infiltrado. Pareciera ser como si fueran unos espías en medio de la iglesia para causar mucho daño. Sutilmente van entrando a nuestro espacio y sutilmente también van destruyéndolo todo. Cicerón decía lo siguiente: las enemistades ocultas y silenciosas
son peores que las abiertas y declaradas. Y Judas nos ha recordado todo esto en medio de la carta. Y para enfrentar todo eso, como ya lo hemos visto en las predicaciones pasadas, nos dijo lo siguiente, que esta carta era para nosotros, porque somos amados del Padre, hemos sido llamados a la salvación y somos guardados por Cristo. Por eso debemos defender nuestra fe. Debemos conocer muy bien la palabra, alimentándonos adecuadamente nuestra mente, viviendo en fe y compartiendo al mundo. Pero también nos recordó 3 ejemplos del juicio de Dios cuando no se hacía esto. 3 ejemplos de hombres que apostataron o de personajes que apostataron. Israel, los incrédulos de Israel y rebeldes que no entraron a la tierra prometida. Los ángeles rebeldes que fueron condenados a la más densa oscuridad y la incineración del pueblo de Sodoma y Gomorra, quien por su rebeldía fueron muertos por su pecado. Yo quiero que por favor ustedes me acompañen a ver la fotografía de estos infiltrados que quieren dañar nuestra fe y que han causado tanto daño a la iglesia y que siguen causando daño a la iglesia y que Judas nos recuerda. La primera característica que nosotros vemos en esta fotografía de estos infiltrados que quieren dañar nuestra fe es que nos muestran su carácter de maldad. Judas les dice a ellos que son unos soñadores. Los comentaristas entienden este término como profetas del mal. El verso 8 de esta epístola dice lo siguiente: de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sus sueños. Vuelvo a leer. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sus sueños. Nosotros tenemos un Dios que nos habla por sueños. Tenemos muchas historias. La más conocida tal vez sea la historia de José. Cómo Dios a través de sueños iba mostrando el propósito que Dios tenía para su vida. Y no solo para su vida, para su pueblo, porque muchas veces pretendemos que nuestros sueños sean solo para los intereses propios. Pero el término aquí utilizado para soñador indica que es un tipo de conexión incorrecto del sueño. Es una esperanza o un deseo que se opone al reino de Dios. Es esperar que Él conceda tales aspiraciones personales cuando absolutamente todo va contrario a lo que Dios quiere. Obviamente, cuando hablamos de soñadores acá, de estos soñadores, no son los mismos soñadores que representan esa gloria de Dios y ese propósito de Dios. Son soñadores que buscan un beneficio propio y algo contrario a lo que Dios quiere. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5, condena y califica a estos falsos profetas o soñadores que corrompen al pueblo y les da una sentencia muy dura. Estos profetas, estos falsos maestros deben morir. Su falsa enseñanza, como lo explica Judas, presenta 2 resultados que vamos a ver en esta mañana. Lo primero que hacían estos soñadores y falsos profetas era que hacían contaminar su carne. El versículo 8 continúa diciendo, llevan una vida inmoral. Cuando vemos el original, el término que se refiere acá es carne. Y la carne, para ellos, tenía una concepción en 2 sentidos. Primero, la carne para ellos era mala, era una concepción gnóstica. Y si era mala, ellos no le daban ninguna importancia y podían hacer cualquier cosa con ella. El segundo punto que ellos plantean con relación a la carne y con relación a esta experiencia de pecaminosidad es que Dios era un Dios de gracia. Y la gracia cubría cualquier tipo de pecado. Entonces, todo, absolutamente todo lo que pudieran hacer con su carne iba a ser cubierto por la gracia de Dios. Otra cosa que
hacían estos hombres era que despreciaban los poderes celestiales de Dios. Dice el verso 9, los hombres encubiertos desafiaban la autoridad y se burlaban de los seres sobrenaturales. Pero frente a esta situación, Judas le dice lo siguiente: pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Qué historia que nos parece extremadamente extraña y complicada. Uno dice, esto en la Biblia no aparece. Judas utiliza uno de los libros apócrifos para mostrar y dar una referencia frente a lo que estaba diciendo y frente a la arrogancia de estos hombres que despreciaban poderes celestiales que no entendían y no comprendían. Utiliza un libro apócrifo que era muy conocido en el pueblo judío que se llama La Asunción de Moisés. Y en este libro nos cuenta cómo Dios encarga al arcángel Miguel de ir a recoger el cuerpo y llevarlo a un sitio específico. Pero que el diablo, arguyendo que el cuerpo le pertenecía a él, porque él decía, el cuerpo es malo, entonces le pertenecía a toda la maldad, entonces le pertenecía al diablo. Y arguyendo que Moisés era un asesino, entonces toma el derecho y toma su decisión de tomar el cuerpo de Moisés. Pero el arcángel Miguel dice este relato de la asunción de Moisés, que el arcángel Miguel no lo debatió ni lo maldijo, sino simplemente dijo que Dios te reprenda. Pero estos hombres que Judas está atacando, les dice, ustedes son tan arrogantes que hablan de seres celestiales y están criticando a ángeles que ni siquiera conozcan y poderes celestiales que ni siquiera conocen. ¿Por qué hacen eso? Porque se burlan de cosas que no entienden. Están hablando de cosas que no entienden. Porque se comportan como animales irracionales y hacen todo por instinto. Y de esta manera provocan su propia destrucción. Estas son los dos resultados que producían estos falsos maestros y soñadores. Contaminaban absolutamente su carne y despreciaban todo lo que no conocían de Dios, porque se guiaban por sus instintos. Y es que 1 Corintios 2:14 nos aclara perfectamente esto. Dice, pero los que no son espirituales no pueden percibir o recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu le quiere decir. ¿Qué nos quiere decir esto? Estos hombres en realidad están mostrando su carácter de maldad. No pueden dar de lo que no tienen. ¿Qué tenían? Pues sobras de la carne. No podían dar cosas espirituales, pero sí ocasionan un daño demasiado grande, destrucción, no solo para ellos, sino para todos aquellos que siguen. Debemos tener cuidado. A veces pensamos que solo los maestros falsos o solo esas personas que están en poder de liderazgo son los que están alimentando esta cuestión de la carne, de ser autosuficientes. O a veces pensamos que solo los que enseñan son los que pueden hablar cosas por el instinto. Pero a veces nosotros como cristianos y como personas que llevamos un camino día a día en crecimiento y formando ese carácter de Dios en nosotros, debemos tener cuidado de no caer en estos mismos errores. Porque esto no solo aplica para los que estaban dirigiendo la iglesia a la cual Judas estaba escribiendo, sino también para nosotros como hombres y mujeres participantes también de la gracia y de la fe del Señor, para que nosotros también tengamos cuidado y no caigamos en estos problemas de ser soñadores y tener ilusiones cerradas que van en contra del propósito de Dios. La segunda característica que nos muestra esta fotografía
de estos infiltrados que quieren dañar la fe es que representan lo peor de la sociedad. Y Judas, para ello, ejemplifica esto en el versículo 11 de la siguiente manera. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los mismos pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañaban a la gente por dinero, y a Coré, perecen en su propia rebelión. Para ejemplificar lo peor de la sociedad, Judas toma el ejemplo de 3 historias que son trágicas en la Biblia. El primer ejemplo es el ejemplo de Caín. Caín representa el primer asesino universal. Los judíos dicen que es el prototipo del egoísmo, del cinismo, que es el prototipo del materialista que no quiso escuchar a Dios. ¿Cuál fue las consecuencias de todas estas características de Caín? Pues nosotros vemos a un Caín que ha sido maldecido por Dios, errante por el mundo, sufriendo, con peligro de ser asesinado, aunque Dios en su misericordia, y vuelve a mostrar la misericordia de Dios aún en este caso, le tatúa en la frente. Y este tatuaje no significaba más sino la protección frente a todos los enemigos que iban a intentar matarlo por este pecado tan grande que había cometido. Pero las consecuencias ya estaban. Era un hombre maldito y errante por el mundo. El segundo caso es Balaam, un profeta. Es un ejemplo de los que enseñaron a pecar a Israel. Hay 2 relatos de ese hombre. La vemos en Números capítulo 22 al 24, que aunque este hombre no se dio a los deseos de un rey llamado Balac, quien le dijo que profetizara en contra del pueblo de Israel, sí se puede ver entre líneas que había cierto deseo de poder frente a la labor que debe hacer él, y siente cierto deseo de tener riquezas a través de la labor de la profecía, aunque fuera falsa. Y la otra porción donde aparece este hombre es Números capítulo 31, donde se identifica claramente como el responsable de que Israel haya sido seducido por el culto a Balaam. Este hombre, Balaam, representa el hombre codicioso que está dispuesto a pecar y es el responsable de enseñar a otros a pecar. Qué representación tan horrible de alguien, o sea, representa lo peor de la sociedad. Entonces tenemos primero a un Caín que representa el odio, la muerte, y ahora tenemos a Balaam que representa a esos hombres que guían hacia la maldad y enseñan cosas erradas en busca de beneficios propios, de tener riquezas, de tener fama y de tener cosas que van en contra de los propósitos de Dios. Y por último, el otro caso que menciona es Coré. El caso de Coré lo vemos en Números capítulo 16. Y este hombre representa, o este grupo de personas, porque era una familia, representa a quienes se niegan a aceptar la autoridad y se ponen en un puesto que no fueron dados para ellos por parte de Dios. En este relato de Números capítulo 16 nos muestra cómo estos hombres, y en especial este hombre, se rebeló contra la autoridad de Moisés cuando los hijos de Aarón y la tribu de Leví fueron escogidos para el sacerdocio. Eran egoístas, además eran arrogantes y además no se sujetaban a la autoridad de Dios ni la autoridad puesta por Dios y deseaban cosas que Dios no quería para ellos. Estos representan lo peor de la sociedad: el odio, el egoísmo, el cinismo, la codicia,
la, la falta de sujeción a la autoridad. Si estos hombres que se han infiltrado en la iglesia están mostrando esto, debemos tener mucho cuidado. Peligro. Hay falsos cristianos en medio de nosotros. Pero también nos confronta a mirar si hay estas características en nosotros, pues mirémonos y pongámonos en cuenta, a cuentas con Dios. Pidámosle la ayuda al Señor, que así como mostró misericordia por Caín, estoy seguro que Él tendrá misericordia por nosotros. Sé que cada uno de nosotros tiene imperfecciones, cada uno de nosotros no es perfecto. Pero si tenemos estas características, la codicia, el odio, el egoísmo, el cinismo, el materialismo, si no nos sujetamos a una autoridad, si estamos luchando por puestos que no nos ha puesto Dios y estamos deseando lo que Dios no quiere para nosotros, ojo, peligro. Debemos tener cuidado. La tercera característica de esta fotografía de los infiltrados que están queriendo meterse dentro de nuestra iglesia para dañar nuestra fe es que sus frutos los delatan. Y para ello Judas utiliza unas metáforas que son hermosísimas para mostrar estas características de estos infiltrados dentro de la iglesia. El versículo 11 dice lo siguiente: cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. ¿Cuál es el primer fruto que vemos acá en estas personas que están encubiertas, infiltradas para hacer daño? Es que son como arrecifes peligrosos que pueden causar mucho daño a una embarcación. Y en realidad podemos decir acá, como dicen esta metáfora, tal vez nosotros seamos embarcaciones que vamos navegando en ese mar de salvación. Pero estos hombres son como esas piedras que no se pueden ver, que están ahí metidas bajo el agua, pero cuando pasa uno por encima causan un daño muy grande y causan la destrucción de esta embarcación. Estos hombres están en medio de la iglesia, no están por fuera. El mismo texto nos dicen que son estos individuos que participan con ustedes en sus comidas de compañerismo. ¿Qué importancia era el ágape para la iglesia primitiva y compartir en medio de esta comunión de amor con todos los hermanos? Pero estos hombres estaban infiltrados, participaban en estas fiestas de amor, pero no participaban con el objetivo principal de ayudar o compartir o mostrar la gloria de Dios, sino que buscaban satisfacer sus egos. Corintios, la carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 11 nos habla frente a este problema, como muchos hombres en estos ágapes de amor buscaban sus beneficios propios, asistían para satisfacer sus deseos carnales, para emborracharse, para hacer lo que ellos querían. La iglesia que Judas escribe estaba teniendo los mismos problemas, estaban teniendo las mismas situaciones de peligro. Estos hombres eran un peligro ahí sumergidos suavemente, sutilmente, pero que estaban ocasionando muchos daños y estaban satisfaciendo sus egos. La segunda metáfora que utiliza es que son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Otra versión dice que se pastorean a sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que son egoístas, que buscan beneficio propio. Esos son los frutos para ellos. Solo buscan tener un beneficio propio. Otra metáfora que utiliza es que son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Qué importante era la lluvia en estos países de desierto, y al ver ellos una nube tenían esperanza de que iban a caer gotas que iban a ayudar para satisfacer esa necesidad de agua que era vital para la vida. Pero eran nubes que no daban nada, que eran simplemente
esperanzas fallidas. Estos hombres son como eso, son nubes sin dar lluvia. Simplemente hay un dicho que dice que son buche y pluma, eran eso, solo buche y pluma, solo esperanzas que no podían satisfacer absolutamente nada. Además dice que son árboles en el otoño, doblemente muertos. Qué dura esta expresión, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. O sea, no sirven absolutamente para nada, son inútiles. Dice también en otra metáfora, son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Lo único que pueden ofrecer estas personas es cosas que no producen y no dan un beneficio absolutamente para nada. Todas estas características, el peligro de representar un arrecife que puede hacer naufragar nuestra barca, el asunto de presentarlo como pastores que se preocupan solo por sus propios beneficios y no por las ovejas, que son ovejas del Señor, pero ahora las tienen descuidadas para satisfacer sus propios egos. Son como esas nubes que dan esperanza, pero al final no dan absolutamente nada, y como ese fruto que no produce absolutamente nada para satisfacer las necesidades primordiales del ser. Y por último utiliza otro libro y otra comparación y otra metáfora tomada del libro de Enoch, otro libro apócrifo, pero que nos da a entender perfectamente lo que quiere decir Judas frente a esta situación. Son estrellas que han perdido su rumbo. Y cuando se refería a esto, no hacía referencia a los ángeles caídos que iban por el mundo condenadas para siempre en la más negra oscuridad. Estos son los frutos que delatan a estos hombres infiltrados dentro de la iglesia que quieren dañar nuestra fe. Qué duro, ¿cierto? Que hayan personas que pueden causar tanto daño en medio de la iglesia. Pero tenemos la fotografía, tenemos una fotografía. Y en esta fotografía tenemos que mirar estas características que los delatan, donde están mostrando su carácter de maldad, donde están representando lo peor de la sociedad con características como el egoísmo, el cinismo, el materialismo, el deseo de obtener beneficios a través de la mentira, de aquellos que no se sujetan a la autoridad. Debemos tener cuidado de estas personas. Y por último, ver sus frutos. Por sus frutos los conoceremos. Todas estas personas, todos estos infiltrados dentro de la iglesia que causan maldad, son la antítesis de lo que representa el cristianismo. Son la antítesis de lo que representa Jesucristo. Jesucristo representa el carácter de bondad y de amor al mundo. Un carácter que fue capaz de darlo absolutamente todo por amor a nosotros. Representa lo mejor de la sociedad. Representa un hombre justo que fue capaz de morir en el Calvario por nuestros pecados, el inocente muriendo por el culpable. Y representa un hombre que da frutos. Y lo podemos ver perfectamente en Gálatas capítulo 5. Ver ese carácter de un hombre que da el fruto del Espíritu: gozo, paciencia, paz, benignidad, amor, templanza, fe. Todo esto representa lo que es un verdadero cristiano. Pero estas características nos enseñan que debemos tener cuidado, que hay un peligro. Sí, hay un peligro. Hay falsos cristianos encubiertos. Pero si estamos firmes en la fe, si nosotros hemos creído y hemos estado firmes en la palabra de Dios, si hemos puesto todo nuestro corazón en las manos del Señor Jesús, si le hemos entregado todos nuestros egos, todas nuestras arrogancias, todo nuestro pecado, toda nuestra vida, si nos hemos entregado completamente a Dios y a su señorío,
estoy seguro que podemos vencer y podemos salir avante y nuestra barca seguirá el rumbo que tiene que seguir, que es hacia la eternidad y hacia lo que Dios quiere. ¿Por qué no tomamos un tiempo para orar y para pedirle al Señor que nos ayude? En este tiempo Judas nos ha recordado la importancia de estar alerta, de saber que hay unos peligros que debemos afrontar. Pero tenemos que ser humildes y pedir la ayuda de Dios. También tenemos una responsabilidad de estar firmes en el estudio de la palabra y practicar la oración. Y debemos estar en un contacto y una intimidad profunda con el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por estos consejos y advertencias de Judas frente al peligro que hay de personas que se pueden meter e infiltrar como espías en la iglesia para causar mucho daño. Guarda la iglesia de estos falsos profetas y maestros. Que nuestro oído esté atento a escuchar tu palabra. Que nuestro oído y nuestra vista esté atenta a mirar, Señor, estas advertencias que nos dan a entender qué personas pueden causar mucho daño y tener cuidado frente a las ovejas que tú tienes y que tú cuidas. Guárdanos, cuídanos y ámanos. Permítenos que cada día crezcamos en la fe y maduremos en ella para no dejarnos afectar de estos falsos profetas, falsos maestros encubiertos y que hacen tanto daño a nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les amamos, Dios los bendiga, seguimos siendo iglesia desde la virtualidad. En mi propia vida rara vez me puse a considerar las tremendas promesas que Jesús hace acerca de su regreso y el tremendo lugar que su regreso tiene en la esperanza y en la práctica de la fe cristiana. Y bueno, tuvo que llegar esta situación así medio apocalíptica para que quizás por primera vez en mi vida pusiera atención, no digamos a este tema, sino a la abundancia de palabras y a la centralidad que estas palabras tienen para nuestra fe. Así que estando aquí en la casa de campo donde estamos pasando la cuarentena, me puse a mirar una montaña y compuse esta canción. Cuando tú vengas sobre los montes, quiero tener la lámpara encendida y haber pasado toda mi vida soñando Cristo con tu venida. Ay, 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 ay. Una vez más, vamos. Cuando tú vengas sobre los montes, quiero tener la lámpara encendida y haber pasado toda mi vida soñando Cristo con tu venida. Y ya me imagino la algarabía del riachuelo y de la montaña, ya me imagino los animales mirando al alba. Ni se diga los que soñamos con tu derecho y tu justicia, los que anhelamos que se establezca tu reino eterno sobre la tierra. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Imagino la algarabía del riachuelo y de la montaña, ya me imagino los animales mirando al
salvar. Y ni se diga los que soñamos con tu derecho y tu justicia, los que anhelamos que se establezca tu reino eterno sobre la tierra. Maranatha, 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 ven, Señor Jesús. Una vez más, vamos. Maranatha, 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 ven, Señor Jesús. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Si Dios es por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios.
no olvides visitarnos en nuestras redes sociales, en Instagram Confraternidad Chía, en Facebook Confrachía y nuestro canal en YouTube Confraternidad Chía. Si tienes dudas, sugerencias, observaciones o quieres comentarnos algo importante, no olvides escribirnos al WhatsApp 310-577-0691.